Hola a todos, ¿cómo estáis? Empezamos otro episodio de la Hora Alfa, hoy con un pedazo de crack, un trader que solo con que veáis su perfil de LinkedIn, su currículum, os vais a marear, como me ha pasado a mí. Vamos a entrevistar a uno de los traders que más consistencia tiene en sus operaciones. Actualmente él está gestionando todo su portfolio en Interactive Brokers, pero aún así, bueno, como todos sabéis, siempre os digo, siempre preparamos las entrevistas antes de grabar los episodios. Y bueno, he quedado tan alucinado que tengo muchísimas ganas de que podáis escuchar todo lo que tiene que decir. Él es Eric Zárate y tiene una experiencia, confírmamelo, Eric, pero él tiene 26 años y creo que lleva desde los 21, 22 años aproximadamente en los mercados financieros, sobre todo enfocado al estudio de la parte de redes neuronales, aunque luego lo va a explicar mucho mejor. O sea, que él empezó con trading algorítmico casi desde el principio. Y una de las cosas que más me han llamado la atención, sobre todo, es lo emprendedor y lo inconformista que es. Vais a aprender, yo creo que mucho hoy en este episodio, así que no os lo perdáis. Asimismo, os recordamos de que hay mucho contenido en el canal de YouTube para vosotros, sobre todo por la parte de la alfa y aquellos cursos que tenemos a vuestra disposición, grabados por parte de Ali, incluso a Eric. Le tenéis ahí en YouTube también dando mucho contenido que yo ya he revisado y me parece un contenido para todos los públicos. No os penséis que es nada sofisticado, es algo muy interesante además que se puede hasta aplicar en la vida real. Pero bueno, no me voy a enrollar, que me enrollo muchísimo. ¿Qué tal, Eric? Me encanta verte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Félix, y muchísimas gracias por todos los cumplidos que me has lanzado, que sí que es cierto que son ciertas definiciones de lo que yo creo que he ido haciendo perfectamente y yo no le doy tantísimo valor porque, bueno, uno le da la conciencia normal y corriente de seguir el proceso y de seguir aprendiendo y de seguir evolucionando por un desarrollo personal. Así que, bueno, y encantado de estar aquí para también estar con la audiencia en español y tratar de trabajar y de abrirnos muchísimo más a todas esas personas que quieren más de nosotros. Por eso te decía que eres un inconformista. Ahí estoy dando, exacto. Me faltan idiomas, si no ahí estaría también, pero con castellano e inglés todo lo que pueda. Y si fuese euskera ya, también incluso. O sea que ¿Vives en el País Vasco eso o es. vives en Sí, el País sí, sí. Vasco? Vivo en Vitoria. Bueno, no lo digamos en alto. O sea, todos los que estéis viendo este vídeo que seáis del País Vasco y queráis que Eric hable euskera, no os preocupéis, que por lo menos sabe hablar código en los mercados. Oye, me gustaría conocerte un poco más, Eric, que todos los que nos están viendo y escuchando te conozcan más. Como una persona como tú, que además eres súper joven, con 26 años, has ido creciendo. ¿Cómo has entrado a los mercados financieros y por qué? ¿Por qué elegiste los mercados financieros para seguir ese crecimiento personal? Pues empezando por el principio, yo siempre he tenido un interés muy fuerte por los mercados, principalmente por algo tan simple como que están abiertos las 24 horas del día y ahora muchos de ellos incluso los 7 días de la semana, Ujú. brindándote de una forma oportunidades que puedes coger como en muchos otros trabajos, pero en este en particular, el de ser trader y el de ser inversor, que las tienes abiertas y obviamente cabe tu valía para ser capaz de coger aquellas mejores y de no acabar perdiendo tu dinero. Pero es exactamente lo que ocurre en cada uno de los trabajos que merecen la pena, de que tienes que ser bueno y tienes que ser capaz de sacar esos réditos. Entonces, partiendo de esa base fundamental, lo que yo hice muy al principio era intentar entender o siempre he querido meterme en la resolución de problemas complejos y buscar una especie de generalización que me sirviese para fundar esas bases y tener que construir sobre ellas. O sea, Creo entiendo, que es, o sea, perdona que te interrumpa, entonces el tema de resolver temas complejos viene, pero vendrá de antes, ¿no? Es decir, entiendo que te gustarían los puzzles, los videojuegos, o por qué surgió esas ganas de resolver cosas complejas. pues también he sido gamer, efectivamente, pero Me lo imaginaba. no creo que, o sea, creo que es una mentalidad un poco también de desarrollo personal en la que te que sientes inconformista con ciertas cosas y tratas de comprender la complejidad que tiene el mundo como sistema en todo y cada vez te das más cuenta de cómo es a medida que lo vas explorando y eso es lo que te mantiene de alguna forma pasional
por ya sea los mercados o por otro tipo de actividades que hagas que requieran o que mismamente engranen un fundamental complejo de interacción que al final, pues bueno, eso es lo que a mí me apasiona, es decir, es el bajar al barro y no quedarme en la superficie porque eso a mí no me acaba de llenar. Pero bueno, y eso creo que hace que mismamente yo me desarrolle más y sea capaz de crecer. A partir de ahí, esa manera de ver las cosas me hace meterme en los mercados financieros, empezar a operar manualmente y como ha dicho Félix, efectivamente, lo hice desde el principio. Utilicé NinjaTrader durante un tiempo, pero luego me pasé a Interactive. Y bueno, mi interés ha estado siempre por los futuros, por la liquidez que ofrecen y las posibilidades de acceso que tienen. Pero vamos a decir la verdad, a ti, tú entraste en los futuros, en los mercados, porque te gustaba la pasta. O porque realmente te llamaba la atención porque, por ponerte un caso, yo entré por el dinero, como todos, yo creo. Pero con el tiempo me acabó fascinando cómo se iba moviendo el comportamiento del ser humano y todos esos sesgos emocionales, esa forma de gestionar, al final se acababa viendo ahí y digo, coño, esto quiero ya no solo ganar dinero, quiero entenderlo, quiero entender por qué se mueve esto. Diría que son tres ramas. Una es el dinero. Aquí no vamos a hablar de cosas sin valor y sin sentido. O sea, es porque muchos de nosotros nos hemos metido aquí porque hemos visto esa ganancia potencial que puede ocurrir. De una forma al principio fácil, obviamente no lo es finalmente, no vamos a meternos hoy en temas técnicos, pero no lo es. Pero sí que es cierto que una rama sería esa. La segunda rama es la parte de entender la complejidad y de bajar a esos problemas fundamentales. Pero yo lo que diría que es la tercera y que creo que es casi quizá la más importante de la que te vas dando cuenta a medida que vas entrando, es el hecho de que te permiten tener muchísima libertad. Entonces, eso no quiere decir que luego no te inmiscuyas en otro tipo de proyectos que te fijen más en un determinado lugar o en un determinado trabajo, pero esto es algo que te permite esa gran libertad, que también se ha hablado mucho de la libertad financiera, etcétera, etcétera, pero ahora adquiere otro nivel. Es la idea de que existen mercados de inversión en los que se debe estar solo por el hecho de que permiten estar de una forma totalmente libre y más ahora pues con la explosión que ha habido desde hace años ya de las criptomonedas y la posibilidad de invertir en mercados alternativos también. Y a partir de ahí, claro, mi caso es un poco particular porque yo estudié farmacia y también Ole. mi interés científico se dice mucho y cada vez más que aquellos perfiles que vienen de la parte financiera para atajar los mercados de una forma más científica no son tan válidos. Eso no quiere decir que no se puedan reciclar y seguir aprendiendo y tener cosas, pero se generan ciertos sesgos que luego trasladarlos a la parte de investigación no son, no son del todo óptimos. Entonces, bueno, igualmente que otros compañeros del equipo Alfa también, tenemos ese background científico que nos permite, pues bueno, tener otra perspectiva diferente a los mercados. Y después de eso, lo que pasó simplemente es que empezó a llegar una rama muy fuerte desde fuera, tanto desde Estados Unidos como de grandes cities y sobre todo de India también, a nivel de que la automatización pues empezaba a pegar fuerte en los mercados, se veía que muchísimo volumen era ya manejado por robots y no solo eso, sino que también vino un poco de la mano de la inteligencia artificial y esa posibilidad de generar esos sistemas inteligentes, entre comillas, que fuesen capaces de generar mejores beneficios, más robustos y de forma más rápida. Vamos a Ujú. ponerle los tres corolarios. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Pues decido hacer un máster y formarme en toda la parte de creación de código y de la parte más matemática pura, más estadística avanzada, de la cual ya tenía cierta base cuando estaba en farmacia. Entonces, bueno, no fue un camino fácil porque al final te conviertes en una persona que debe controlar muchos ámbitos y muchas estructuras para poder juntarlas todas y después ser capaz de, bueno, pues tener tus automatismos operando de forma totalmente robusta, al mismo tiempo que haber hecho la investigación previa y al mismo tiempo entender la parte financiera. Por lo tanto, ahí es cuando yo hago ese máster en finanzas cuantitativas, luego me hago otro certificado universitario, una especialización en inteligencia artificial
y acabo pues generando, vamos a decir, mi propia empresa que genera software y al mismo tiempo genero yo mis propias estrategias para operarlas en mi propio capital. Nunca he sido gestor como tal de capitales externos. Y bueno, ese ha sido mi camino. O sea, es un poco más raro, sí que es cierto que va de la parte de la ciencia hacia arriba yo diría que... Para nada lo veo raro, ¿eh? Al revés. Creo que va un poco ligado incluso, ¿no? De la mano. Bueno, el joven Eriz que en ese momento pues decide también dar un paso hacia adelante y decir, oye, esto es lo que viene, venga, va, me meto en esto, me adelanto quizá al entorno actual que había en España y que siga habiendo, que todavía, bueno, se hacen muchísimas cosas, pero todavía no acaba de encajar, No acaba de tanto arrancar. la parte de instituciones a nivel cuantitativo, sobre todo, hay pequeños grupos, pero no hay tantos. Entonces, bueno, se da ese paso y se acaba pues donde estoy, de Pues alguna mira, forma. has comentado 2 o 3 cosas que me gustaría explotar dentro de, y que todos los que nos están escuchando puedan a lo mejor entenderlo y verlo, e incluso preguntarte. Al final del vídeo dejaremos las referencias de Eric, para que aguantéis hasta el final. Y bueno, has dicho que, por ejemplo, empezaste a trabajar en los mini futuros, ¿no? Los futuros mini, que es al final, no vamos a entrar en explicar qué es un futuro, pero básicamente es como un micro, un mini, es como una décima parte de lo que es un futuro. Ujú. Entonces, Eric, estás trabajando con futuros del SP 500, que es el índice bursátil más capitalizado del mundo. Y adicionalmente, además, has comentado que estabas empezando a implementar tus estrategias, que me ha gustado un toque, una cosa que has dicho, que incluso lo has profesionalizado, has montado tu propia compañía, has querido sacarlo adelante. Bueno, me parece que eso es algo importante de cara a tomarte en serio esto, ¿no? ¿Qué estrategias son esas? Es decir, ¿cómo has ido gestionando esas estrategias? ¿Cómo has ido desarrollándolas y cuáles son, ¿no? Si podemos saberlo, no hace falta que entres en detalle. Y sobre todo, ¿en qué perfil de riesgo las sitúas Ujú. para cuando un inversor hable contigo? Vale, yo una de las cosas que también quiero hacer hincapié aquí es que siempre se debe mirar, yo creo, este paso hacia adelante que yo di hace unos años, hacia el futuro, un futuro perdurable, que es el de, joder, cada vez más eh, se proveen de instrumentos para poder hacer automatización, para poder investigar, para poder optimizar, de forma de que sea algo que perdure los próximos años, cosa que no existe en otro tipo de industrias. Entonces, siempre he tenido esa idea en la cabeza de que había que crear algo, ya sea luego la parte de software o mi empresa, pero siempre había que crearlo desde la base de que fuese perdurable, porque es algo que se va a quedar con nosotros, esa parte de automatización, de inteligencia artificial, y todavía viene incluso la era de la computación cuántica, de la que no hablaremos, pero creo que Hablaremos, pero en es, otro sí. pero es algo que es una evolución que, como os digo, en esta industria es algo que va a perdurar, y más sobre todo que en España todavía no ha hecho ese boom del todo. Y a lo que te refieres, Félix, de las estrategias, yo principalmente he operado casi siempre el futuro del mini SP, pero he ido cambiando incluso en otros. También he operado en DAX, he operado en Dow Jones, pero y en cuanto a las estrategias que me preguntas, como antes te he dicho, o sea, mi idea siempre ha sido un conocimiento fundamental. Por lo tanto, para el conocimiento fundamental siempre se necesita un método científico. Es decir, no vale con solamente rascar la superficie de las cosas y quedarte a gusto con eso. Por lo tanto, siempre he tratado de tener un método científico cada vez más depurado a la hora de ir desde cero, desde esos datos que nos llegan en bruto, hasta toda la generación de las representaciones, luego la parte de entrenamiento de los modelos, que ahora actualmente lo que opero son modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto es que son más robustos y pueden tener una capacidad más adaptativa a las condiciones dinámicas que tienen los mercados. Ujú. Y ahora puedo expandir si quieres, ¿Esos, pero esos, esos, esos modelos de inteligencia artificial los habéis construido vosotros sí. Vale. Ujú. O sea, no, siempre nos hemos, exacto, o sea, son propietarios y bueno, algunos incluso son, o sea, son propietarios, efectivamente, um, es importante recalcar aquí que yo creo que todavía la inteligencia artificial tiene mucho camino que recorrer, pero bueno, se pueden hacer cosas que actualmente no se pueden llegar a hacer con una programación, vamos a decir, fija.
y no es tan dinámico como pueden ser ciertos modelos que se reentrenan y constantemente tratan de aprender cosas nuevas. Entonces, y relacionado con eso está el perfil de riesgo, que siempre yo he tratado de también tener un riesgo dinámico. No, eso no quiere decir que apueste más o menos, sino que sobre todo el riesgo dinámico va mucho en cuanto a la confianza que tiene el algoritmo y que se ha visto históricamente y en el entrenamiento y en esa optimización que debería tener conforme a las condiciones actuales de mercado. Entonces, yo diría que tengo una operativa intradía que tiene un riesgo moderado, al mismo tiempo que siempre trato de coger aquellas operaciones que me puedan llegar a mandar un rédito mejor y que siempre tengan un riesgo muy controlado, incluso no solamente que tenga la entrada muy bien definida, sino que también tenga la salida muy bien definida y la manera de meter mi cantidad de capital, mi position size en esa determinada operación. ¿Y cómo, o sea, es decir, cuántas estrategias tenéis? Es decir, me gustaría saber cómo estáis gestionando dentro de vuestra estrategia la diversificación del riesgo y, y el que os escuche por lo menos pueda... O sea, quiero intentar que aquellos que nos están escuchando, yo mismo, porque estoy súper interesado en lo que me estás contando, además me parece... Hombre, cualquiera que nos pueda estar escuchando dirá, esto es muy complejo, pero en realidad no os creáis que es tan complejo. Más complejos somos nosotros, los seres humanos, ya os lo digo yo de antemano, con todos esos sesgos emocionales que tenemos, esos pensamientos, la ingeniería biológica en la que estamos construidos desde la base. O sea que lo que está diciendo Eric no es tan complicado como parece. Pero sí que me gustaría entender cuál es vuestro acercamiento, ¿no? Es decir, lanzáis estrategias en base a un aprendizaje, pero imagino que tendréis una limitación del riesgo. ¿Cómo estáis gestionando esa diversificación, esa colocación? ¿Cómo lo hacéis? Principalmente diversificamos entre activos y tratamos de que, bueno, las estrategias en sí no son muy diferentes porque el agente de base es el mismo, vamos a decir, el agente matriz es el mismo, pero a partir de ahí se adapta un poco a las condiciones de mercado, sobre todo dinámicas de cada activo. Entonces, dependiendo para quién incluso tengamos que desarrollar o yo mismo, dependiendo del estudio que hay que hacer, siempre se habla de una generalización de la cual luego se especifica, pues dependiendo, ya te digo, sobre todo del momento actual del mercado que tenga para poder luego finalmente adaptar la toma de decisiones. Entonces es un riesgo dinámico basado un poco en la situación actual de los mercados y incluso si más a más INRI en la situación actual de cada mercado como tal. Me gustaría que me contaras, porque imagino que habréis tenido errores, habréis aprendido, no sé, lecciones, ¿no? Algo que podamos aprender desde, sobre todo desde tu trading manual también, ¿no? Porque al Ujú. final pasaste del manual algorítmico por alguna razón, ¿no? O sea, seguramente había ahí algo que no te acababa convenciendo. ¿Qué podemos aprender de tus errores? Pues si vamos a hablar de la parte de sesgos emocionales, que es aquella que se evita en el momento en el que tú metes un automatismo a funcionar, sí que es cierto que ahí aparecen otros muchos sesgos, por lo tanto, creo que esto lo vamos a dejar para otro episodio en el futuro. Sí, sí, sí. Entonces, me voy a meter quizá más con esos errores que se han cometido desde el principio, que uno lo comparto, por ejemplo, con la entrevista que le hiciste a Yelali, que era la parte del apalancamiento. Esa es una. Y la segunda que se me ocurre y que me viene a la mente, lo O primero sea, que es en... perdiste hasta la cartera, ¿no? ¿Perdiste o qué Sí, pasó? no. Me di cuenta bastante pronto porque fue algo que todavía no comprendía del todo y dije, joder, pues, ¿cómo puedo mitigar esto de alguna forma? Y no tuve no he tenido la mala experiencia de perder toda la cartera en ningún momento, pero sí he tenido la experiencia de parar y decir, coño, o sea, de alguna forma me he dado cuenta de que tengo que pensar y soy una persona que sí dedico mi tiempo a pararme y a pensar, cosa que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, aunque sea muy simple, pero no todo el mundo tiene ese tiempo para pararse, pensar y mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Ujú. Entonces, otro de los errores a nivel de hecho, en el caso de estas maneras de analizar el mercado de una forma no científica y no testada, al final lo que te hacen es que tú mismo entres en en los mismos sesgos y en los mismos errores que previamente has cometido. Por lo tanto, eso yo creo que es realmente crucial. Y la manera de entender el mercado, es decir, he dedicado muchísimo tiempo, esto no es un error, pero al principio sí lo fue, eh,
el hecho de bajar a los fundamentales, vuelvo a reiterar en la misma idea, pero en ser capaz de entender y ver cómo los sistemas son dinámicos en el caso de los mercados y cómo finalmente pues, resultan en un comportamiento efectivamente dinámico que hay que modelarlo de tal forma. Entonces, quizá es uno de los grandes errores que yo veo también en la mayoría de la gente que practica el trading y que hace trading, es que tienen una mente muy estática y sobre todo también Qué buen basan... punto, me parece un puntazo eso, Eric. Lo Eso, que acabas eso de creo que decir. es clave y bueno, tenéis ciertos vídeos en YouTube, aunque están en inglés, hablando de eso y haremos ciertos estudios a raíz de esta idea. Pero uno de los grandes problemas es ese y tenemos realmente muchísimo valor que sacar de cosas que parece que no, pero si cambiamos ese paradigma a algo dinámico y no tan estático, realmente vamos a ver cómo podemos extraer muchísimo valor. Y, y como decía también, el fijarnos en la parte histórica muchísimo más que la idea fundamental de cómo deberían funcionar las cosas y de buscar, no esto ha funcionado, como también está muy relacionado y es una pescadilla que se muerde la cola con el punto anterior. Es decir, si nosotros tenemos una mira estática hacia el pasado como que debería repetirse, estamos incurriendo en el mismo sesgo al no tener una vista dinámica y pensar, coño, quizá el pasado ya haya cambiado tanto que ahora mismo lo que estemos intentando construir de forma robusta para el futuro no tenga esa robustez que estamos buscando. Entonces, Me bueno, está flipando lo que estás diciendo. Porque, por un lado, una de las cosas que a mí me choca del mercado, sobre todo de la gran mayoría de... O sea, si entras en el 90% de los foros, todos siempre te hablan de la misma, de la típica estrategia de trading o de la típica estrategia de inversión. Entra cuando haya un corte y no sé qué. Coño, pero adáptate al mercado. Si la tendencia es alcista, si está haciendo una rotura de directrices, si los indicadores sabes que se están poniendo en una posición de sobrecompra o de, perdona, de sobreventa, saliendo en sobreventa. No sé, o sea, digamos que vas añadiendo factores de confianza y no es una estrategia estática. Mira, hoy además lo hablaba con algunos de mis alumnos porque les decía eso, les decía, chicos, ¿veis? Si yo ahora mismo con Bitcoin, que me encanta el Bitcoin, si yo ahora mismo con el Bitcoin liquidara mi posición, probablemente estaría cometiendo un error, porque estoy liquidando un largo, que de ahí es donde viene primero la primera lección fundamental, famosa de deja correr las ganancias y corta las pérdidas rápido. Entonces, muy claro, fácil de decir, pero muy difícil de hacer también. muy difícil de hacer por la paciencia, porque queremos el dinero en mano muy rápido. De hecho, Cuando, podríamos terminar, perdona que te interrumpa, Félix, Ujú. pero es No, una me ha idea muy encantado. interesante a nivel de dualidad, de cómo los mercados tienen ciertas reglas que son simples, pero al mismo tiempo engranan una regla principal que es compleja en su fundamento, que es la parte dinámica. Entonces, esa manera de comprenderlo desde el punto de vista de la dualidad simple y la dualidad compleja, Ujú. creo que es algo que ayuda mucho y sobre todo, como decía, pues tener ese método científico más fijo y más que sea un proceso y que realmente, como os digo, se pueden extraer muchísimo más valor de lo que tenemos, más que pasando a una mira no estática y tratando de analizar algo que es cambiante y que evoluciona. Ni bien ni para mal, evoluciona. Efectivamente, como nosotros evolucionamos. Luego me ha gustado mucho también, no solo has dicho lo del pensamiento estático, que me parece increíble, sino cuando has hablado de la historia, del histórico, que en eso estoy muy de acuerdo, porque es que me encanta Eric. O sea, si antes de la entrevista me caías de puta, me caías bien, ahora me caes genial. O sea, los que nos estoy escuchando, lo que está diciendo Eric tiene todo el sentido del mundo y encima si él es capaz de automatizarlo y meterlo con inteligencia artificial, os digo que probablemente este hombre habrá creado, no el santo grial, pero uno de los sistemas más robustos que conoceremos. El hecho de fijarse en el histórico, el hecho de fijarse en lo que ha hecho el activo, aunque sea en las últimas semanas, vamos a decir las últimas semanas, porque es verdad que el mercado, aunque tiene memoria, también la memoria es casi hasta cortoplacista, porque digamos que nos olvidamos de todo muy rápido. Si yo me voy a ver qué ha ocurrido en los últimos 2 meses, en el último mes, ¿sabes? Un poco yendo en contra también de
quizás esa forma de definir una estrategia de trading algorítmico, que aquí seguro que me vas a regañar, Eric, pero el hecho de ver un histórico de 5 años para mí no es relevante. Para mí es relevante entender de manera dinámica cómo se está comportando el mercado y cómo se ha comportado en las últimas 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses. Es decir, porque si veo esos patrones de comportamiento, la probabilidad de que ocurra algo es cada vez superior. Es más grande que ocurra algo que ocurrió hace un año. Porque hace un año, pues lo que estaba pasando era otra cosa diferente. Pero hace un año todos pensábamos que el euro iba a ser maravilloso y que iba a estar petándolo. Y este año estamos viendo que nadie quiere ni con un putero láser los bonos de deuda alemana ni los bonos de deuda española. Nadie quiere bolsa europea. Entonces, ¿para qué voy a demandar el euro? ¿Sabes? Me voy al dólar y me voy a Estados Unidos y prefiero invertir en Estados Unidos, que veo que es un activo, o son activos, un país mucho más rentable, o menos es mi perspectiva, ¿no? Entonces, De hecho, te añadiría ahí que, bueno, comparto muchas de tus ideas y no me gusta ser específico es decir, con cuánto hacia atrás debemos mirar, porque todo entraña un estudio final. O sea, eso es una de las cosas que llevo diciendo durante toda la entrevista. Pero otro de los puntos que querría hacer ahí es que, por ejemplo, un ejemplo muy práctico que es, no te voy a decir tampoco un porcentaje, pero la gran mayoría de personas que operan actualmente y que ven cómo sus fondos no hacen más que decrecer y decrecer, utilizan representaciones temporales. Yo no les llamo velas, les llamo representaciones para también incluso generalizarlas más, velas temporales, y las fijan en una determinada cantidad y no las evolucionan, cuando realmente hay momentos en los que por el mero régimen de mercado en el que nos encontremos, la información llega a ratios diferentes. Por lo tanto, si queremos realmente reaccionar a esa información de una forma más rápida para que generar ese alfa, esa señal, obviamente deberíamos también adaptar ese parámetro que tenemos de las velas de tiempo. Ya hablaremos mucho más de otro tipo de representaciones, en las que incluso podéis ir al canal de YouTube y buscar los vídeos que iremos creando poco a poco para explicar más esta visión. Pero bueno, es un ejemplo muy práctico que sonará muchísimo a los oyentes, me imagino. Pues muchas gracias, Eriz, por todo el contenido, todo el valor que nos has aportado. Me ha flipado esta entrevista. Todos los que habéis visto la entrevista hasta el final, os ofrecemos un regalito, que es que vamos a sacar, si no lo hemos sacado ya, 2 vídeos más con Eriz, hablando de 2 temas que creo que van a ser muy interesantes. Me los voy a guardar para mí, para que os quedéis con ganas de verlos. Y nada, adelante con todo. Eriz, mucha suerte con tu trading. Muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchas gracias, Félix. Hasta luego.